Fuera de ser recordada por haber sido parte del histórico error en donde el Oscar a Mejor Película lo recibió otra película antes que esta, es importante celebrar esta película por ser arriesgada, audaz y propositiva en todos sus aspectos. Es una película que nos deja claro que el cine es más que técnica y espectáculo, que nos da la esperanza de la posibilidad de abordar temas más íntimos, complejos y sociales. Por esto y otras razones, hablemos de Moonlight. Moonlight es dirigida por Barry Jenkins y es una adaptación de la obra de teatro A la luz de la luna, los niños negros se ven azules. Esta la considero mi película favorita del 2016. Está arriba de otras excelentes películas y la considero la mejor de las nominadas al Oscar 2017. Pero ¿por qué pongo esta película arriba de todas las demás? Creo que, a diferencia de La La Land, en donde la fuerza recae en la producción y en la compleja y audaz puesta en cámara, o a diferencia de Manchester by the Sea, en donde la fuerza recae en el guión, en la narrativa y en los personajes, ambas excelentes películas, Moonlight es una película que podríamos llamar redonda, aunque no me agrade mucho ese término, pero no encuentro otra palabra para explicarla de una manera más concisa. Lo que quiero decir es que es una película en donde la fuerza no recae en un aspecto en específico, sino todo está balanceado para la dramática, para la historia que nos cuentan. Reflexionémosla juntos. Bueno, primero tenemos que saber qué es lo que nos están contando, qué está en conflicto, cuál es la dramática. Narrativamente, la película está separada en 3 actos. 3 momentos en la vida del protagonista. El primer acto, titulado Little, que aborda parte de su infancia. El segundo, titulado Chiron, que aborda parte de su adolescencia. Y el tercero, último, titulado Black, que aborda parte de su vida adulta. Lo primero que debemos considerar es el nombre de cada acto. Los 3 se refieren a una forma en la que llaman al protagonista. El primero es el apodo que otros niños le pusieron de forma ofensiva, debido a su tamaño y a su debilidad. El segundo es el nombre que le puso su madre, el nombre que está en su acta de nacimiento. Y el último es el nombre que él mismo se puso. Más específicamente, el nombre que le puso al personaje que él creó. Bien, para encontrar de qué trata, vayamos revisando los elementos de cada acto. Empecemos por el primero, el de Little. Al principio, tenemos a este niño perseguido que no ha conocido la atención, el cuidado y que al parecer nadie se ha preocupado por él. Podríamos pensar que su madre sí, pero como veremos más adelante, su madre le está haciendo más daño del que podríamos pensar. En eso llega Juan y literalmente rompe sus barreras para tratar de rescatarlo. Little, como ya le es costumbre, desconfía primero de cualquier acercamiento, se confunde ante cualquier señal de cariño, pero ve en Juan una genuina intención de ayudarlo y lentamente va abriéndose a él y a su novia Teresa. Durante este acto veremos momentos de mucha luz para nuestro personaje, no solo en Juan, quien toma un papel paternal y trata de darle lo que nunca le han dado, haciendo que Little lo vea con admiración, aunque Juan se dedique al narcomenudeo, sino también lo veremos en su amigo Kevin, quien le muestra que no es débil y que tiene el poder para que le dejen de decir Little. El resultado de estos 2 personajes los podemos notar en 2 escenas magistrales. La confianza que Juan le impregna la veremos en la maravillosa escena de la playa, en donde Little tranquilamente confía en Juan y deja que él lo ayude a nadar y a flotar en el agua. Es un pico de cariño en la vida del personaje que, como veremos después, no regresará o no del todo bien. Y la confianza que le impregna Kevin, que se expresa cuando Little feliz y libremente baila en su clase, viendo directamente a su reflejo en el espejo sin importarle lo que puedan pensar los demás. Después, regresamos a su confusión, a su falta de confianza en sí mismo. Justo después de que su madre ataca a Juan por quererse hacer cargo de Little, mientras es él quien le vende las drogas. La madre entiende y sabe que su hijo no es normal. Bueno, lo que la sociedad considera normal, y deja que maltraten a su hijo por ello. Todo el capítulo concluye con una plática entre Little y Juan, donde por primera vez vemos a un Little que pregunta, que no está pasivamente sentado en el asiento del copiloto. Él sabe qué sucede y lo está tratando de entender. Little se va decepcionado de que Juan sea el que le vende las drogas a su madre. Juan, entendiendo su culpa y el peso que tiene el estilo de vida que escogió, solo se queda sentado con el peso del mundo en sus hombros. Es interesante notar en este acto que todos los personajes saben cosas sobre Little, sobre su identidad, sin que él las conozca. La madre cuando dice a Juan que se ha visto cómo camina, los niños que le gritan marica mientras lo persiguen al principio, y todos los que lo han nombrado Little. Por eso al final Little le pregunta a Juan qué es él, porque él no sabe y no se conoce, pero parece que la sociedad y sus relaciones sí, y ya lo etiquetan y discriminan desde el principio. Ahora entramos a Chiron, quien desde el principio lo vemos más fuera de sí,
más distraído y pasivo ante los demás. Chiron ha abandonado el apodo de Little, que aunque otros personajes quieran imponérselo, él trata de negarlo, pero al parecer son todos contra él, todos menos Kevin, su amigo de la infancia que le cuenta todos sus pormenores sexuales sabiendo que puede mantener secretos. Su madre está mucho más alejada de él que antes. Su dependencia a las drogas y su necesidad de conseguir dinero sin importarle nada más han alejado a Chiron aunque él quiere estar junto a ella. Lamentablemente para Chiron, Juan murió, lo que ha causado un vacío dentro de él, ya que era el único personaje que lo entendía y aceptaba. Solo queda Teresa, la exnovia de Juan, quien trata de mantener el papel que Juan tuvo con Chiron, pero Chiron no puede abrirse con ella. Durante este acto veremos un Chiron más cerrado, más interno, más introspectivo, más solo, lo que se refuerza con estos planos en close-up, de frente, en cámara lenta, que nos introducen en esa confusión que siente el personaje. Esto lo notamos claramente en la escena donde su madre le pide abrir la puerta de la casa, en donde la madre le muestra afecto, lo cual confunde a Chiron, solo para al final darse cuenta que lo que quería la mamá era más dinero. Dentro de este capítulo tenemos dos momentos muy fuertes, por lo opuesto que son, y que en mi punto de vista son los más importantes. El primero es ese momento de verdad, de libertad, con Kevin en la playa. El primer momento donde Chiron puede ser él, donde nadie lo juzga y, más importante, él no se juzga, donde retoma esa confianza y afecto que perdió cuando Juan murió y empieza a construirse y reforzarse su propio ser, al igual que cuando era niño y se encontraba flotando entre las manos de Juan. El otro es cuando Kevin, para defender su apariencia de chico malo, sombría, le pega a Chiron, destruyendo toda la confianza y el afecto que se había creado dentro de él. En esta escena, Chiron muere por represión de una sociedad que no lo entiende y que hace que él mismo no se entienda. Mueren los golpes, y al destruir la silla en la espalda del que lo molesta, es el acto con el que nace Black. Aquí vemos la culminación de la confusión y negación del personaje. Después de tantas traiciones, Black es el personaje que crea para poder vivir en el mundo en el que está. Tomando como base a Juan, Black es un narcomenudista. Tiene el mismo tipo de coche que Juan y hasta tiene sus mismas decoraciones. Alejándose de su apodo de Little, Black es fuerte, es grande y es el que molesta y juega con los demás. Se vuelve el jefe de los pequeños traficantes, completamente lo opuesto a lo que habíamos visto antes. Aquí igual concluimos el camino del personaje de su mamá. Ya reformada, limpia de drogas, le pide a su hijo el perdón. Pero como vimos al principio del acto, es demasiado tarde. El daño ya se hizo y está ahí para quedarse, en sus pesadillas. Black al parecer controla su vida, pero en mi opinión sigue igual de pasivo que antes, hasta más, dejando que pasen los días sin ser él, siendo un personaje y siguiendo su papel. Pero esto cambia cuando Kevin le habla y le dice que pensó en él, que estaría bien verlo de nuevo. Black, sin pensarlo tanto, va. En el reencuentro de los dos amigos, Kevin le comenta que no esperaba verlo, o sea, esperaba ver a Chiron, no esperaba ver a Black, y le pregunta qué sucedió. Black le cuenta lo que pasó. Kevin no lo acepta y critica la farsa que Chiron tiene, el vestuario del papel que tomó. Black asegura que así es como pasó porque no había otra forma. Pero del otro lado vemos que Kevin dejó de querer aparentar en que no era ya sido él por primera vez. Aquí llegamos al clímax de la película. Ya en casa de Kevin, Black le dice que no ha vuelto a tocar a nadie, ni nadie lo ha tocado después de esa noche en la playa. Kevin, entendiendo la negación, el bloqueo de su amigo, solo se queda callado. Todo termina en una muy emotiva escena en donde Chiron abraza a Kevin y Kevin lo abraza de vuelta, regresándole el afecto, la libertad que había perdido, o podríamos considerar que nunca tuvo. Hay un elemento que quiero retomar que tiene mucha importancia en la narrativa. La playa. ¿Qué representa la playa? La playa representa un espacio de libertad para el personaje. El lugar donde Chiron fue Chiron de verdad. El único lugar en su vida donde encontró la confianza, el afecto y a sí mismo. Por eso la película tiene como última escena a Little volteando a vernos en la playa bajo la luz de la luna. Excelente escena para acabar la película. Una declaración de lo que acabamos de ver. Little viéndonos y diciéndonos, esta fue mi vida. Ya me conocen de otra forma, de distintas formas. Antes de hablar de qué trata, es necesario reflexionar sobre el nombre de la película, Moonlight. Dentro del primer acto, el de Little, Juan menciona una frase que le dijo una señora cuando él era un niño. A la luz de la luna, los niños negros se ven azules. ¿Qué querrá decir esta frase? Personalmente creo que se refiere a que ante la luz de la luna se refleja el verdadero ser, algo que no podemos ver a simple luz del día. Dentro de otra luz, otras facetas, otros colores se manifiestan. Ya con esto creo que es fácil entender que la película trata sobre la identidad.
la identidad del protagonista. Eso es lo que está en conflicto y es el eje de toda la dramática. Una identidad que va cambiando en cada acto y que nunca puede ser la suya. La presión social y el abandono emocional genera en él una falta de libertad para poder construirse a sí mismo. Toda la película, el personaje está construyéndose y durante los dos momentos más importantes en la construcción personal, la infancia y la adolescencia, el personaje es limitado por la sociedad en la que está. Tanto los apodos que tiene como su nombre real, sus relaciones y la forma de actuar siempre son parte de una represión a lo que él es de verdad y por ende no puede expresarse ni construirse como persona. Más allá de su preferencia sexual, está bloqueando y reprimiendo su verdadero ser, su verdadero yo. Esto es algo muy notorio en el tercer acto, donde crea un personaje completo para alejarse de él mismo y entrar en lo que la sociedad espera de él. Black es el estereotipo de lo que debería ser, según la sociedad, un hombre negro, la masculinidad negra. Por eso el diálogo que le dice a Kevin en el restaurante sobre que no había otra forma es muy importante, porque es real. El personaje nunca tuvo la oportunidad de expresarse, de encontrarse y de construirse libremente. Solo tuvo 4 momentos de luz y libertad en su vida. Cuando Juan le enseña a nadar en la playa, cuando baila en su escuela, cuando tiene su encuentro con Kevin y al final, cuando Kevin y él están abrazados. También es interesante notar que este tema de la identidad y el estereotipo se manifiesta al igual en los otros personajes. Personajes que se alejan del estereotipo de sus distintos roles en la película. El narcomenudista que es amable y es el único realmente interesado en el bienestar del protagonista. La madre que en vez de ser amorosa como se supone, lastima más que proteger a su hijo. El amigo que busca de aparentar ser seguro y mujeriego, pero que por dentro carga con el mismo bloqueo que el personaje. Al final, todo entra en juego con la esencia de la película. Ya dentro de la forma, es interesante notar cómo el director armó la puesta en cámara en el montaje para introducirnos dentro de la confusión del personaje. Esa confusión ante el afecto y el odio, ante lo que sucede en su vida. Como mencioné, la película cuenta con muchos medium close-up de frente dentro del eje de mirada, lo cual da una idea de estar en un punto de vista, dentro del punto de vista del personaje, dentro de sus ojos. Pero a esto, el director le añade una cámara lenta que nos da una idea de su pensamiento, de su procesamiento de la información. No quiero decir que sea lento, sino que no entiende lo que está sucediendo, está confundido. Esto se refuerza con cortes abruptos dentro de la acción. Al igual, lo notamos en el repetitivo sueño que hostiga al personaje. Ese sueño donde la cámara lenta reina, los colores dan una atmósfera fantástica e irreal, y donde el sonido a veces no está. Para entender más esto, revisemos una de las escenas más importantes y bonitas de la película. Esta es una escena extremadamente sencilla, pero dentro de su sencillez se nota la maestría. Primero, no hay que olvidar que la cámara está siguiendo el punto de vista del personaje. En toda la película la puesta en cámara está pensada para meternos en el mundo interno del personaje. Aquí, la cámara nada junto a los personajes. Está en el agua y nosotros, como espectadores, estamos al igual en ese momento. Noten cómo se hunde y sale a la superficie. Está aprendiendo a nadar. Estamos aprendiendo a nadar. Estamos flotando en el agua, en libertad. Little es libre, se le da su espacio y lo dejan confiar en él. Todo esto se acompaña con una música que subraya ese espacio de libertad y de afecto. Después, viene la plática entre Juan y Little. Más que nada la enseñanza de vida que Juan le da a Little. Es sumamente importante esta escena por el momento de libertad que el personaje experimenta dentro del mar y este momento de diálogo en donde nos dan todo el tema de la película. Aquí Juan le dice que en algún punto él deberá decidir por sí mismo quién va a ser y no puede dejar que nadie más decida eso por él. Lo triste es que, como dije, el personaje nunca tuvo la oportunidad de decidir. La sociedad y su situación decidió por él. Le impusieron quién tenía que ser. Hay otras escenas que también valen la pena mencionar por su proeza técnica. Una que me encanta en especial es cuando el bully está buscando a quién va a nombrar para que Kevin le pegue. Ese largo paneo siguiendo al personaje que da vueltas como un tiburón buscando una presa, mientras vemos a muchas personas alrededor, presionando, hostigando, hasta que dice el nombre de Chiron. Y termina en un medium close-up de Kevin viéndonos a nosotros, viendo la cámara. Ahí entendemos que nosotros somos Chiron y que estábamos viendo al bully darnos vueltas, acechándonos,
Otra vez, la cámara nos mantiene en el mundo del personaje, en su punto de vista. La película está repleta de estas escenas donde el montaje, los planos cercanos y la velocidad de la cámara generan y apoyan a la dramática, a la confusión de la identidad que el personaje tiene. Es importante celebrar una realización tan bien lograda en la forma, sin necesidad de grúas, planosecuencias y coreografías apantallantes. Al final, es importante que un director conozca la esencia que está en juego, la dramática y el conflicto. Y es importante que esta esencia esté representada y se refleje en todos los aspectos y elementos de la película. Creo que Moonlight capta bien esta esencia en todos sus elementos. Desde la narrativa, en donde claramente notamos los cambios de identidad y la falta de libertad para construirse, hasta la puesta en cámara, que nos mete dentro del punto de vista del personaje. Nos mete a esa confusión y desorientación, armoniosamente mezclado con el diseño de producción, el sonido que a veces entra y se va, que a veces está sincronizado y a veces no, y el espectacular score que nos remonta al personaje en cada nota. Para cerrar, solo nos queda extrapolarlo a nuestra vida, a nuestra realidad. Más allá de la homosexualidad, dentro de la condición racial, ¿a cuántas personas no les hemos arruinado su vida solo por no ser normales? La sociedad reprime y no deja que puedan construirse libremente, impone roles y estereotipos. Un hombre es fuerte, valiente, masculino, etc. Un negro es un traficante, un delincuente, etc. La película justo critica una sociedad que reprime la construcción de identidad racial y la construcción de identidad sexual. Reprime la construcción real y sincera de uno mismo. Bueno, esto es lo que opino y me interesó de Moonlight. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Al igual, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar hablando de cine. También los invito a que consideren revisar nuestra página de Patreon. Con solo $1 al mes estarán recibiendo más contenido de Cine Estudio a la semana. Yo soy Juan Pablo Vicencio y hasta la próxima.